Hoy me encuentro en la antigua depuradora de aguas residuales de Lugo, que ya podéis ver cómo está en su interior. Aquí parecía que había diferentes térmicos y aparatos eléctricos. Por aquí ya nos adentramos en lo que serían antiguamente las oficinas, que hoy en día están tomadas por los grafitis, y aún quedan algunos restos de lo que en su día fue, como esta mesa que está al revés, así porque sí. Está claro que se nota en el ambiente bastante el paso de los vándalos y los saqueadores que vinieron a hacer sus fechorías a este lugar, dejando en muchos casos grafitis que en la mayoría de los casos no son ni siquiera de buen gusto. Sin embargo, hay otros pues que están bastante bien. Sigue habiendo grandes depósitos con mucha agua y la verdad es que da un poco de miedo el estar así cerca de ellos, tan próximo, que el peligro que puede llegar a tener de caerte encima de ellos. Llegado a este punto me encontré con unas máquinas que eran un poco raras, un poco extrañas, que son unas máquinas en plan como que de recaudación en las que se mete el dinero y como si fuera un tipo TPV de estos automáticos, que la verdad no sé qué tiene que ver con este lugar, pero ahí estaban. Aquí podéis ver uno de los motores de la depuradora, que ya está un poco ladeado, el de enfrente estaba mejor, y ahí al fondo hay uno que directamente ya se cayó al agua. Pasando por delante de este caseto, me acuerdo de grabaros el graffiti y cruzo para el otro lado de la depuradora, donde me encuentro la báscula y un vino de Gran Duque, típico aquí en España. Y un manual de instrucciones que, bueno, no quería tocar mucho con la mano y directamente pues lo intenté un poco con el pie y finalmente lo grabé de cerca. Y muchas tuberías, depósitos y pasamos a otros edificios. Entrando en este nuevo edificio nos encontramos con más aparataje eléctrico, relés y cosas varias curiosas. Aquí ya nos encontramos con maquinaria, lo que queda de la maquinaria y graffiti sobre todo. Aquí el estado ya veis que es bastante deteriorado, faltan muchas cosas, nos podemos imaginar un poco lo que había en cada sitio, pero bueno, lo que aquí se llevaron la verdad es que es un poco triste el ver que una instalación como esta pues haya quedado en este estado tan malo después de tanto tiempo. Y es que no se haga nada para que estas cosas puedan llegar a estar un poco más conservadas o que se puedan llegar a utilizar para todos los usos. La verdad es que, bueno, es una pena que todo quede así, pero bueno, al fin y al cabo es de lo que vivimos nosotros los exploradores, de investigar estas cosas y verlas cómo se van quedando con el paso de los tiempos. De hecho, una noticia de internet en la que dice que los saqueadores abren y arrasan la vieja depuradora, donde hay fosos peligrosos. Y es que claro está, estos fosos podrían suponer un riesgo de accidente que podría tener graves consecuencias. Son enormes depósitos y pozos llenos de agua y lodos de varios metros de profundidad. Hoy estoy, nada más y nada menos. Me olvidaba de la mascarilla. Hoy estoy, nada más y nada menos, que en la antigua depuradora de Lugo. Y es que, como podéis ver, esta depuradora quedó totalmente abandonada en el momento en el que construyeron una más moderna. Y la verdad es que está telita como está. ¿Os podéis imaginar lo mítica que es la empresa Vulcano? Brutal poder explorar sitios así, como estos que
se van quedando un poco en el olvido. Esta era sin duda la depuradora a la que venían todos los residuos de Lugo, y parece ser que llegó un momento en el que se quedó corta y directamente hicieron una nueva aquí relativamente cerca, y esta pues quedó en desuso. Qué raro que no hubieran ampliado esta depuradora para dar cabida a más residuos, pero la cosa es así. Muchas veces es lo que suele pasar con estas cosas, que terminan quedando en el olvido. Y la verdad es que ¡wow! ¡Qué profundo! No deja de sorprenderme todo lo que estoy viendo por aquí. Estoy como un niño explorando esta zona. Con mucho cuidado, porque esto es muy peligroso, eso sí. Y bueno, cuando no hablo pongo la mascarilla. Más vale prevenir que curar. Aunque estoy solo. Había antes una persona por aquí andando, pero bueno, nunca está de más. Como podéis ver, hay grandes pozos en los que directamente si llegas a caer en ellos no tienes escapatoria. Ay, la verdad es que qué miedito pasé al pasar por encima de ellos, y con mucho cuidado, porque estando solo en un sitio de estos, la verdad es que nos arriesgamos mucho. Ya sé que debería venir con gente, pero yo por lo general siempre voy solo a estos sitios, me gusta ir solo y arriesgo un poco demasiado, creo yo. Bueno, y aquí termina mi visita a la estación depuradora de augas residuais Edar Lugo, Muralla Patrimonio de la Humanidade. Poco hay que ver, pero bueno, está bien. A mí me ha gustado esta visita, así que bueno. Yo sé que hay un ruido como si hubiera un sumidero o algo funcionando. Y hay un timbre para que llamemos para poder entrar. Así que bueno, vamos a por otro Urbex. Pues con Las Coñas lleva ya 9 años abandonada desde que esta instalación quedó fuera de uso. Y bueno, esto ya no es de la depuradora de Lugo, pero os lo dejo como un pequeño bonus clip ya que habéis llegado a esta parte del vídeo. Y es de otro Urbex al que fui a continuación y que empecé a grabar así en el interior. Empecé a ver cosas curiosas, en plan el calendario, una cosa y otra, el graffiti, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que venía música del interior y dije, dejo de grabar y me piro.